Hola, buenas tardes a todos, todas. Muy bienvenidos a esta nueva charla de la Asociación de Mujeres de Economía y Finanzas. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante que tiene que ver con el ecosistema emprendedor de Córdoba. Queremos plantear un tema, una pregunta que nos propuso nuestra expositora Silvia Isa, que es si Córdoba puede ser el Silicon Valley. La verdad que es un tema súper interesante. Silvia Isa es una referente del ecosistema emprendedor cordobés. Ella es licenciada en Economía, máster en Economía, docente de la Universidad Nacional y tiene una vasta experiencia en el ecosistema local en distintas instituciones. Hoy tenemos el gusto y la verdad que les doy la bienvenida, les agradezco mucho tanto a Silvia Isa como a Gisela Beritier, que es la directora general del ICDA, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Además, ella es inversora ángel en Emprendedores y vamos a tener el gusto de que nos presente la charla de Silvia Isa, así que ya mismo les damos la bienvenida a todos y especialmente a Gisela. Buenas tardes, Gisela, te doy la palabra, después estamos con... Muchas gracias, Paula. Bueno, saludarlos a todos y bueno, y realmente agradecerles que estén en esta charla que es tan importante, ¿no? Difundir realmente cuáles son las opciones que tenemos como emprendedores dentro del ecosistema emprendedor de Córdoba. Tengo que decir que, bueno, allá cuando estuve por el año 2019 en Silicon Valley, uno cuando va caminando ve por todos lados ideas que van surgiendo y también venture capitals que van acompañando, ¿no? De hecho, de cartelitos de venture capitals, cartelitos de ideas, cartelitos, y uno ve que es toda una usina de generación de cosas que van surgiendo y que van recibiendo apoyos de distintas instituciones. Realmente cuando uno trata de analizar qué es lo que sucede allá, para tratar de hacer un parangón y ver qué es lo que tenemos acá, se ve una enorme conjunción de redes, ¿no? Redes de todo tipo, en donde participan desde universidades, incubadoras, fondos, emprendedores, empresas, corporaciones, pero en definitiva esta idea en donde antes había una empresa que tenía que competir en un océano rojo, en un mar de competidores y que en definitiva estaba sola por el mundo, se ha dejado de lado para justamente empezar a articular en redes. Creo que hoy temas, la verdad es que estamos en un momento en donde hasta las corporaciones se han visto complicadas por el tema de emprendedores muy pequeñitos que tienen mucho más agilidad para moverse que por ahí una corporación que es más burocrática, al estilo de un elefante y demás, pero a su vez esos emprendedores con mucha dificultad para poder conseguir apoyos, porque sobre todo con la incertidumbre que se mueven en escenarios de altísima complejidad, es muy importante. Así que, bueno, acá le voy a dar lugar a Silvia, que la verdad que Silvia es un referente muy importante del ecosistema emprendedor. La verdad que creo que es muy útil poder tenerla aquí, sobre todo para hacerle todo tipo de preguntas, sobre todo relacionadas a las maneras de generar redes, vínculos, contactos, que nos ayuden a poder abrir el camino de nuestro emprendimiento para justamente escalar, crecer y poder llevarlo a las nubes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Silvia y te doy la palabra. Muchísimas gracias Gisela y Paula por la invitación a participar hoy con esta temática, que es la temática de los emprendedores. La verdad que es un gusto estar acá y poner en valor todo lo que significa la temática del emprendedorismo en estas épocas y bueno, y también en estas instancias, porque la verdad que, bueno, como decía Gise, en estas épocas en las cuales hay que empezar a valorizar cuáles son las acciones que hacen las distintas instituciones y a su vez las características que adoptan cada una de las empresas. Yo creo que los emprendedores realmente es un ámbito en el cual es interesante investigar, es interesante identificar qué es lo que está sucediendo.
Así que bueno, yo tengo una pequeña presentación, me voy a acompañar de algunos slides, no son muchos, pero con la idea de dejar algunos disparadores y por supuesto estar totalmente disponible para las preguntas que ustedes quieran hacer y invitarlos al diálogo sobre esta temática. En primer lugar, lo que a mí me gustaría mostrarles es en qué consiste el ecosistema emprendedor y cómo se define un ecosistema emprendedor. Hay muchísimas definiciones de esto y a mí me gustó tomar la que usamos en el ecosistema emprendedor de Córdoba, que es hablar de un conjunto de actores, pero también es un conjunto de factores, relaciones y procesos que interactúan moldeando las condiciones para crear, desarrollar y expandir las empresas en un espacio geográfico. Esto de los ecosistemas involucran actores, pero también involucran acciones, involucran relaciones, como decía Gise, involucra vinculación entre una institución y otra. Esto de estar en un espacio común, en un área común, a donde todos pueden verse, pueden identificarse y pueden establecer estos sistemas y estas relaciones. En esto entonces es porque deriva el título de la charla, de decir, bueno, a ver, ¿cómo Córdoba puede ser el Silicon Valley de Argentina? ¿O por qué Córdoba podría generar estas características? Y bueno, un poco Gise lo dijo, esto de decir, bueno, existen actores, existen instituciones y podemos verlas, podemos sentirlas en el día a día, podemos saber que están presentes y a partir de ahí poder identificar cómo eso hace que se genere mucha más actividad y mucha más acción. Vamos a ir viendo cuáles son las características de este ecosistema, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con cuál ha sido la trayectoria del ecosistema de Córdoba, y también mi idea era cerrar con una presentación de una investigación que hace muy poquito hemos terminado la facultad para contarles algunos elementos particulares. Con respecto a los integrantes de un ecosistema, integrantes de cualquier ecosistema, ahora no solamente hablando de ecosistema emprendedor, sino cualquier ecosistema, en realidad nosotros podríamos identificar como las tres patas, digamos, esta cuestión de las tres áreas de trabajo, el sector académico, el sector público y el sector privado. Y en cualquier ecosistema, estas tres áreas, estos tres sectores, tienen que estar presentes y de alguna manera accionar o tener posibilidades de accionar a partir de las distintas actividades que cada uno proponga y colaborar desde ese sentido. Entonces, las relaciones o los vínculos y las actividades que haya entre estas tres áreas o estos tres sectores son los que potencian un ecosistema. La idea es empezar a hablar desde Córdoba y decir, bueno, a ver, Córdoba tiene estos tres sectores participando en el ecosistema, existen vinculaciones y relaciones entre estos tres sectores, y la respuesta es que sí, y la verdad que es bastante potenciado y no es solamente de ahora, no es de hace poquito, sino que la verdad que es desde hace bastante. Yo aquí les dejo un poquito de historia de lo que es específicamente las actividades que ha venido haciendo el ecosistema emprendedor de Córdoba desde ya hace 8 años, desde el 2013 en que se empezó a gestar esto de empezar a armar agendas de distintas acciones que hacían instituciones referidas al ecosistema, y fue la primera vez que el ecosistema se alineó a la agenda de eventos de la GEU. ¿Sí? La GEU es la Global Entrepreneurship Week, digamos, la semana del emprendedorismo global, que se festeja normalmente en noviembre todos los años, a través de varias instituciones internacionales que empezaron a confluir para armar estas actividades y potenciar el emprendedorismo. Entonces en noviembre se festeja la Semana Global del Emprendedor, y en esa Semana Global, a partir del 2013, el ecosistema emprendedor está participando. En ese año se sacó un libro que se llamaba Emprende Más, y en el 2014 se sacó toda una guía de instituciones que estaban participando, y recién en el 2015 empezó a gestarse el ecosistema como una institución ya formal, indicando un plan estratégico con la misión, la visión, los valores, y a partir de ahí se empezaron a crear comisiones de trabajo, y en esas comisiones de trabajo empezaron a trabajar de forma más contundente. En esas acciones, a partir del 2015, se fue profundizando mucho más estas cuestiones
internas, organizativas de una institución, en la cual se empieza a dar valor a cada una de las acciones que se realizan, y ahí se nombra un coordinador, se hace un estatuto interno. Bueno, todas estas cuestiones de la formalización, y empiezan a aparecer primeros relevamientos, primeras formas de relevamiento de qué acciones se están haciendo, qué actividades se hacen en cada institución, y la verdad que a través de esos sistemas de relevamiento es donde hemos podido estar presentes desde el ecosistema emprendedor de Córdoba, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. El ecosistema emprendedor de Córdoba, a partir del 2016, 2017, donde empezamos a tener estadísticas propias, se empieza a hacer muy conocido a nivel nacional, y la verdad que hoy es referente a nivel nacional de las acciones que se hacen en Córdoba, las actividades que se llevan a cabo, y sobre todo la cantidad de instituciones que forman parte del ecosistema. En los años más recientes empezaron a trabajar mucho el vínculo, no solamente con la capital, digamos, con las instituciones de la capital, sino también con las instituciones del interior. Ahí les voy a contar un poquito más. Y simplemente otro elemento que quería contarles, que ustedes, bueno, ya en las charlas que han tenido anteriormente, cuando estuvo Gise hablando, y Nati y Bartolomé, sobre las distintas etapas de los emprendedores, la idea del ecosistema también es trabajar en todas las etapas de crecimiento que tiene el emprendedor, y acompañarlo desde su nacimiento hasta su expansión, y esto de conseguir los inversores ángeles, y crecer como empresa, no sé, y convertirse en un unicornio. La idea de esto, del ecosistema, entonces, es estar presente y acompañar a los emprendedores en todas estas instancias. En la instancia de sensibilización, que es la primera parte, en donde el objetivo de las actividades de sensibilización y las instituciones que apoyan esa etapa es difundir lo más posible los conceptos de emprendedorismo y cuáles son las necesidades que los emprendedores tienen, y de alguna manera empezar a establecer esta plataforma base, que es donde el emprendedor se nutre para poder avanzar a paso firme en las acciones que realiza. Luego está el proceso de gestación. En ese proceso de gestación ya los emprendedores están creciendo, están empezando a desarrollarse y necesitan mucho apoyo. Ahí normalmente están estos de las incubadoras, como contaba Gise al principio, instituciones que comienzan a apoyar desde la capacitación también, hay muchas universidades participando en eso, y empiezan a sostener todo este proceso de crecimiento en la gestación. Luego viene la etapa del puesta en marcha, y ahí la puesta en marcha es donde también necesita apoyo el emprendedor, porque necesita muchos vínculos, muchas instituciones que estén a su lado, empezar a generar su red de contactos, y que esa red de contactos sea amable, digamos, acorde a lo que el emprendedor necesite. Y por último, el tema de la expansión, en esto de pensarse global y desarrollarse global, y empezar a crecer no solamente en cantidad de ventas, sino también en cantidad de vínculos, y también en cantidad de participantes, en inversores, en capitales. Es esa expansión que es lo que todos los emprendedores sueñan, algunos llegan y otros no, pero la idea es poder acompañarlos en todo este proceso. Dentro del ecosistema emprendedor, en el gráfico le llamamos la viborita, en donde vamos pasando las distintas instituciones que nos organizamos, o la idea es que se organizan todas las instituciones tratando de asistir al emprendedor en cada una de estas etapas. Y hay instituciones especializadas en cada una de esas etapas, no todas las instituciones hacen lo mismo, sino que se especializan en alguna de las etapas, y desde ahí viene este apoyo. En todo este proceso, entonces, de identificar que existe un ecosistema emprendedor, y que no solo existe, sino que a su vez está fortalecido, tiene un plan estratégico, lo integran instituciones. A partir de todo esto, en el 2018 desarrollamos con la Facultad de Ciencias Económicas el Observatorio Emprendedor. De ahí participó el ecosistema emprendedor en sí mismo como institución, y últimamente también estamos contando con el apoyo del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, ahí con Laura Llure, que nos está financiando toda una parte de los estudios, que es lo que yo les voy a mostrar ahora.
esta creación del observatorio tenía como objetivo, y tiene como objetivo de largo plazo, crear un sistema de indicadores. Este sistema de indicadores, la idea es que de alguna manera nos indique si tenemos una posibilidad de identificar que el ecosistema emprendedor de Córdoba es un ecosistema de emprendedor competitivo, que tenemos las condiciones para ser Silicon Valley, que estamos cerca de poder generar este boom o este desarrollo en donde tengamos un territorio fértil a donde los emprendedores empiezan a poder hacer sus desarrollos, donde los emprendedores encuentran incubadoras donde incubar, se encuentran instituciones que los capaciten, encuentran instituciones que los financien, encuentran inversores que los acompañen. Entonces, desde todos lados es identificar a ver si el terreno está fértil para que esto se pueda desarrollar. Este sistema de indicadores, la idea que tiene es empezar a medir esto desde un relevamiento regional y a partir de este relevamiento regional poder hacer comparaciones con otros ecosistemas y también tratar de generar alguna información relevante para las políticas públicas. Por suerte, muchos organismos entendieron de la relevancia y por eso, bueno, agradecemos el financiamiento del Ministerio en esta última etapa. Originalmente se había financiado con fondos de la SPU, de la Secretaría de Política Universitaria, y la idea es que a través de estos indicadores podamos ver cómo el ecosistema se puede mostrar competitivo, es decir, si somos competitivos o no en Córdoba. El formato, digamos, o cómo se desarrolló esta investigación y el porqué de la creación del observatorio no es caprichoso, digamos, esto tiene antecedentes, esto ya se ha hecho en otros países, y la verdad que la idea era empezar a gestar algo desde Córdoba para poner en valor todo lo que en Córdoba se hace, para dar relevancia a lo que Córdoba hace. ¿Por qué esto es así? Porque en definitiva, yo tenía un profe que siempre decía, lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce, en definitiva, no se valora. Entonces, es importante medir, tener mediciones, y muchas veces lo que sucede en estos casos es que las mediciones por ahí son a nivel nacional y no ponen valor algún capital regional que puede existir, que es lo que nosotros queríamos mostrar desde Córdoba. Estas características que tiene Córdoba de identificar tantas instituciones, tantas vinculaciones y tantas relaciones que se van generando entre unas y otras de las actividades, esto había que ponerlo en valor y de alguna manera poder empezar a medir y a mostrar qué es lo que se está haciendo. Ahí tenemos tres antecedentes a nivel internacional, que es el GEM. El GEM es el Global Entrepreneurship Monitor. El Global Entrepreneurship Monitor lo hacen del Babson College, ahí en Boston. Varias instituciones se juntan para desarrollar este monitor. Es un monitor que hace relevamiento de emprendedores a nivel de Estados Unidos en sus primeras etapas, pero bueno, después empezó a incorporar otros países. Nosotros, Argentina también forma parte del GEM, y cómo lo va monitoreando desde distintos ángulos, desde distintas instancias, y la verdad que la idea de Global Entrepreneurship Monitor es empezar a desde hace muchos años, no solamente las cuestiones específicas del emprendedor y como característica del emprendedor, también releva cuestiones institucionales y releva aspectos muy específicos como financiamiento. Bueno, entonces, en esta idea de cómo desarrollarlo, digamos, bueno, el GEM fue una de donde tomamos información. La otra información es del Doing Business de Banco Mundial. Bueno, las últimas presentaciones del Doing Business no están tan actualizadas, pero tenemos como mucha información referida a las acciones que hacen los emprendedores. Hay un montón de áreas del Doing Business que nos muestra sobre elementos de competitividad
que nosotros tomamos para el modelo que desarrollamos acá en Córdoba, y a partir de ello poder hacer estas comparaciones, ¿no? Porque no solamente es importante identificar qué comparaciones podemos hacer, sino que a su vez identificar si nos podemos comparar con otras ciudades en esas regiones, ¿no? Con sobre todo regiones subnacionales, que es el caso de Córdoba. Y por último, el LABCA, que son estos relevamientos que hace también el tema de los venture capitals. Ellos hacen informes todos los años, incluso algunos son informes semestrales, que también miden algunas cuestiones de competitividad, miden cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para poder identificar si un ecosistema es competitivo o no, desde algunos factores, y la verdad que nos parecía interesante también como antecedente. A nivel Argentina hay un antecedente que es muy fuerte, que es el ICSED. No sé, quizás en alguna de estas charlas también sería interesante sumarlo a Hugo Cantis. El doctor Hugo Cantis es el que está a cargo de PRODEM en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ahí hay un programa que se llama PRODEM, que está dirigido por Hugo Cantis, y ellos empezaron a calcular este índice de competitividad sistémica para ecosistemas emprendedores, que la verdad que fue la base más fuerte sobre la cual nosotros empezamos a trabajar para hacer estas mediciones. Y en ese índice de competitividad sistémica un poco como que nos basamos metodológicamente, más allá de encontrar algunos otros elementos, tanto el GEM como en Doing Business como en Blanca, pero ahí en el ICSED es donde encontramos nosotros, en ese índice de competitividad sistémica, donde encontramos como la base teórica para poder hacer este desarrollo, esta medición y de última las comparaciones. En Córdoba ya, como les contaba, veníamos trabajando con un relevamiento del ecosistema emprendedor a través de la comisión de relevamiento. Ese relevamiento que yo les contaba se viene haciendo desde el 2016, y la verdad que nos dio también mucha base de instituciones para poder tener los datos a donde hacer los relevamientos, y había también un monitor emprendedor que había hecho la FIDE, la incubadora de empresas FIDE, que también metodológicamente la verdad que nos parecía súper interesante al momento de mostrar qué es lo que hacía. Miren, en el observatorio hicimos dos relevamientos. Uno lo hicimos en mayo del 2018 y el otro lo hemos hecho en noviembre pasado, noviembre 2020. De mayo de 2018 nada más que le quiero contar qué instituciones había en ese momento, porque ahora tenemos más. Y la verdad que nos llamó muchísimo la atención, si bien el ecosistema ya venía haciendo estos relevamientos. Al momento de empezar a hacer el relevamiento detectamos que había 72 instituciones trabajando. De esas 72 eran incubadoras, había 12 entre incubadoras y aceleradoras. Estaban los 3 niveles de gobierno presentes, que eso también es muy importante a nivel de la presencia del sector público. Participan los 3 niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional. Estaban presentes 7 universidades en el ecosistema, 14 instituciones específicas de apoyo a emprendedor, 9 instituciones de capacitación, y bueno, todo otro grupo de entidades más pequeñas, más grandes, que de alguna manera participaban del ecosistema. Ya en el 2018 ya habíamos llegado a ese número. En 2020, en noviembre, el último relevamiento que se hizo, ya participaron 101 instituciones de este relevamiento. La verdad que participar de un relevamiento con más de 100 instituciones, en las cuales todas tienen algo que ver con respecto al tema de emprendedores, es como bastante sólido al momento de poder hacer este tipo de mediciones, en el sentido en que todas estas instituciones pueden participar, van a opinar y van a responder sobre la metodología que ahora les cuento, y más que nada, ellas se identifican. Una de las primeras preguntas que le hacíamos era si se identificaba como parte del ecosistema, y en todos los casos la respuesta fue positiva. Es decir, son instituciones que están para los emprendedores, siguiendo la temática de emprendedores, acompañando desde distintos ámbitos, y se encuentran involucrados en esta cuestión del ecosistema.
una de las cuestiones en las cuales es importante también reforzar, y la verdad que estamos como orgullosos de este relevamiento, era que hemos podido lograr una equidad, digamos, entre lo que son instituciones de la ciudad capital y del interior de la provincia. Nosotros siempre decimos que el ecosistema emprendedor es de toda la provincia de Córdoba, y la verdad que como espacio geográfico tenemos muchísimo para desarrollar, y la verdad que poder participar tanto de instituciones de la ciudad como del interior, más o menos en una forma equilibrada, nos llena de satisfacción, porque quiere decir que no solamente en la gran ciudad están sucediendo cosas, sino que tenemos muchos puntos en donde esto está sucediendo. Tenemos un mapa georreferenciado, la verdad que no me parecía ponerlo acá, pero cualquier cosa, hay muchísima información de esto que le podemos brindar, porque la verdad que el relevamiento es amplio y bueno, hay mucho para trabajarlo ahí. En esto de la idea de la ubicación, yo le decía, está interior y capital, pero a su vez también el tipo de instituciones, el relevamiento que tenemos más o menos es un 40% de instituciones relacionadas con el sector público y un 60% con instituciones que no están relacionadas con el sector público, ¿sí? De todas características, desde las cuestiones de gobierno hasta universidades. Y aquí una de las conclusiones más importantes sobre las cuales quería comentarles. Una de las cosas que nosotros relevamos a noviembre del año pasado, ya cuando había pasado toda la primera ola de pandemia, cuando había pasado el efecto más grande en todo este proceso, una de las cosas que identificamos fue, que consultamos fue cuáles fueron los efectos que habían ocurrido en esta cuestión de la pandemia en las instituciones a las cuales relevábamos, y muchas de ellas contestaron o respondieron que rápidamente habían podido virtualizar sus servicios y sus actividades. Así casi el 90% virtualizó sus servicios. En ningún momento nos dijeron quedamos paralizados frente a esto y no pudimos hacer nada, sino sí, definitivamente se volcó toda la virtualidad, se pudieron hacer, fortalecer canales de comunicación, desarrollar nuevas actividades, inclusive poder acceder a formaciones al equipo y trabajar con la llegada a un mayor público. Más del 60% respondió que pudo acceder a mayor público con esto de la virtualidad. Por supuesto, algunas incluso también tuvieron la posibilidad de adquirir tecnología y generar actividades, no muchas, pero un 37% dijeron, bueno, pudimos tener más actividades que las que teníamos antes. Este efecto es uno de los efectos que quiero destacar, porque en esta cuestión del espíritu, del ADN emprendedor que existe en estas áreas geográficas o en estos espacios de trabajo, como podría ser Silicon Valley, como podría ser Córdoba, una de las cuestiones que hay que tener es ese ADN emprendedor en el cual la resiliencia es una de las características principales, este espíritu de tener confianza, persistencia, empeño en el desarrollo de las acciones. Bueno, yo creo que se pudo ver claramente. Siempre es importante que ustedes identifiquen, y me gustaría insistir sobre esto, estos relevamientos se hacen sobre instituciones, por eso hablamos de ecosistemas. No estamos hablando de relevamiento del emprendedor en sí mismo, digamos que el emprendedor tiene otras características, de hecho el observatorio también hace eso, y ahora el mes que viene vamos a sacar un nuevo relevamiento de emprendedores, pero acá lo que yo quería mostrarle hoy era, desde las instituciones, quienes están acompañando y quienes conforman todo este proceso del ecosistema, muestran claramente estas características. Por el otro lado, y esto es la última parte de lo que yo les quería conversar hoy, es mostrarles cuál es la composición de un índice de competitividad. Esto es una valoración de la realidad de las instituciones, de en qué están las instituciones. Esto está estrictamente sacado de la modalidad del índice de competitividad de Hugo Cantis de PRODEM. Y Hugo Cantis definió
estos elementos, son 7 variables, ¿sí? Las hemos puesto así, pero las podríamos poner en forma de gráfico de telaraña, que es el que muestra Hugo, pero me parecía que era importante que se vean los números hoy acá, que es valorar 7 elementos que tienen que ver con la cultura emprendedora, la formación emprendedora, es decir, la existencia de formación en la educación, la demanda local, el capital social, la infraestructura, los recursos humanos, el entorno de los emprendedores y las políticas provinciales. ¿Y qué es esa valoración que tenemos ahí al lado? Esta valoración surge en base a ciertas preguntas, ahí se las muestro, en las cuales las instituciones responden de 1 a 10, valoración de 1 a 10, y en esas valoraciones estamos teniendo un promedio de 6 más o menos en todas estas valoraciones. ¿Qué quiere decir un promedio de 6? Quiere decir que estamos por arriba del promedio, que en general todos los ecosistemas de América Latina están más o menos en un promedio de 5, excepto algunos bolsones o algunas regiones como la que nosotros queríamos mostrar de Córdoba, que alcanzan este promedio de 6. ¿Qué significa entonces? Que nosotros estamos perfectamente a nivel competitivo, desde todas estas dimensiones, de estas 7 dimensiones, en la mayoría estamos a un nivel competitivo importante al momento de cómo hacer estas mediciones. Y eso nos ubica entonces en esta posibilidad de decir, bueno, existimos como ecosistemas, nos autorreconocemos, estas 100 instituciones se autorreconocen como parte del ecosistema y a su vez valoran o rankean, tenemos un puntaje de un promedio de 6 en todas estas dimensiones. Les cuento un poquitito en detalle algunas de estas que me parece interesante rescatar algunos detalles y ver de qué va y qué es lo que se releva, para que puedan tomar dimensión de lo que se está midiendo a través de él. Fíjense la primera dimensión, que es la valoración sobre la cultura emprendedora. Las preguntas que nosotros hacemos acá tienen que ver si existen empresarios locales o emprendedores locales que sean reconocidos y que sean valorados, ¿sí? Porque una cuestión de reconocimiento y de valoración hace a algún aspecto que tiene que ver con el ecosistema emprendedor y con la cultura emprendedora, que es valorar este aspecto de cuál es esta alternativa ocupacional deseable, digamos. Es decir, si nosotros vemos a los emprendedores o al emprendedorismo como una alternativa ocupacional relevante. Entonces, fíjense, esas son las 2 primeras variables, tanto el tema de los empresarios como la valoración como alternativa ocupacional importante, y ahí está la valoración como un puntaje de 7,12, 7,1, y la verdad que son valores bien altos con respecto al resto de los ecosistemas, y en esto de la cultura nos identifica entonces como que nosotros reconocemos a la alternativa ocupacional de ser emprendedor como algo relevante. No es como una segunda opción, no es que no conseguí trabajo en una empresa o en una gran corporación, por lo tanto me tuve que poner a ser emprendedor, me obligué a generar autoempleo. Esto sale mucho más allá del concepto de autoempleo. Definitivamente esto es una valoración mucho más importante como alternativa ocupacional, y tiene que ver con algunos otros elementos que en su momento había destacado también Gise y Nati cuando hicieron su conversación anterior, la charla anterior, en la cual refrescaban todos estos conceptos del por qué se es emprendedor y cuáles son las características del emprendedor. Bueno, desde la fase institucional también se valora mucho esto, y esta cultura emprendedora está presente más allá de algunos otros elementos que suelen ser interesantes, como el tema del fracaso, que el fracaso se considere como una fuente de aprendizaje y no como una sanción social, digamos, sino que está permitido el fracaso y que puedan continuar. De hecho, hay acciones bien interesantes en los ámbitos emprendedores, en donde se cuenta específicamente que cuáles son los casos de fracaso y acciones que tienen que ver con contar cuáles son los casos de fracaso y sacar aprendizaje de ahí. Bueno, fíjense, en estos 3
primeros elementos los puntajes superan 6, y la verdad que son elementos bien interesantes para calcular, o por lo menos para identificar este índice de competitividad a través de la cultura emprendedora. Algunos otros valores son con respecto a los role models, digamos que sean emprendedores que se los pueda seguir como modelo, y por supuesto el tema de la difusión en los medios de comunicación, eso es un punto que también se mide para identificar si a los medios de comunicación les interesa difundir la temática emprendedora o no, somos tema de agenda o no, y la verdad que muchos respondieron que sí. Con respecto a la educación, hay otro punto que me parece que es un punto también importante relevar. Aquí en el tema de educación se respondía específicamente sobre las relaciones en cada una de las ciudades, en las localidades donde se hizo el relevamiento a las instituciones, y se hizo como una comparación entre lo que era educación superior y educación secundaria, también un poco siguiendo la metodología de PRODEM, pero también para poder hacer una comparación desde en qué momento se educa al emprendedor y cómo se educa al emprendedor, y un poco tratando de responder esta cuestión de si emprendedor se nace o se hace, y a través de la educación, cómo esto funciona. En otra oportunidad que tengamos la posibilidad de conversar, o para el que necesite, tengo la información también de la cantidad el nivel de capacitación que tienen los emprendedores que se relevan en Córdoba, y nos da un nivel de formación, de capacitación altísimo. Los emprendedores cordobeses tienen muchísimas horas de capacitación en su bagaje. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque vivimos en una provincia que tiene tantas universidades, y está como muy fomentado este tema de la formación y la capacitación. Entonces, bueno, hay mucho para ver ahí. La conclusión de esta filmina simplemente era identificar que desde el ecosistema se ve más encuadrada, o que satisface mejor las condiciones de capacitación en el tema emprendedor las universidades, ¿sí? Los terciarios, universidades de educación superior, y no tanto todavía la educación secundaria. Si pudiéramos sacar alguna conclusión de aquí, bueno, quizás la educación a nivel secundario tendría ahí como un área de trabajo interesante para poder empezar a desarrollar y empezar a formar estos emprendedores más tempranamente, ¿sí? Entonces esa podría ser una conclusión de ese punto. Con respecto al tema de demanda, el índice de competitividad nos identifica si las actividades que existen regionalmente generan oportunidades para los emprendedores, es decir, se pueden aprovechar a los emprendedores que están, las empresas jóvenes locales, para ser proveedores, para participar de alguna manera en forma asociada con las actividades económicas locales, y el puntaje que nos da es bien alto, nos da 6.3, sobre, si bien el puntaje es hasta 10, comparado con otras economías nos da un puntaje muy alto. Esto quiere decir que el entramado productivo local está preparado y tiene de alguna manera las puertas abiertas para recibir estos emprendedores o empresas jóvenes que puedan ser proveedores, que puedan generarle algún aspecto de innovación, o aportarle algún aspecto de innovación, o sea, a través de un programa de innovación abierta, lo que sea. El entramado productivo local está dispuesto y lo percibe como una oportunidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, desde ese lado se puede apreciar bien, y por el otro lado también algunas cuestiones específicas relacionadas con ferias, con encuentros, y básicamente este vínculo con los empresarios es activo. Hay instituciones que se dedican específicamente a eso. Entonces, dentro del ecosistema, que haya instituciones que se dedican a hacer estos vínculos con empresarios, la verdad que es interesantísimo, porque eso potencia mucho lo que hace el ecosistema. Por último, también el tema de poder potenciar el crecimiento a través de empresas nuevas, o empresas que ya existen con otras ciudades o con otras regiones, con otros países, la verdad que está también súper bueno con eso. Últimas variables, el tema del capital social. Con respecto al capital social, lo que se mide es lo que
digamos, que la gente confíe o no en los emprendedores. Esto de la confianza es un punto bien importante, está por encima del 5, y también si la idea de relacionarse entre sí trasciende las cuestiones de segmentos sociales o de áreas en las que pertenecen, y la verdad que sí, el emprendedor se valora mucho más por su producto, por su servicio, que dependiendo del segmento social o del área al que pertenezca. Así que la verdad que eso también es interesante. Con respecto a infraestructura, los valores dan altos en cuestiones de recursos humanos, en cuanto a necesidades de recursos humanos, ese dato da alto, porque por ahí conseguir el tema de recursos humanos suele ser un obstáculo desde el punto de vista de que, bueno, por ahí todavía no son tan atractivos los emprendimientos, entonces todavía en algunos puntos suele ser alto esa valoración, igual no está tan alto como otras valoraciones, y por supuesto el tema de acceso a todos los servicios, telecomunicaciones, logística, servicios públicos, todo eso es bien positivo porque no se logra identificar obstáculos, ¿sí? Los valores abajo de 5 quiere decir que no hay obstáculos para conseguir eso. Con respecto a lo que es el entorno de los emprendedores, hay algunas cuestiones que es interesante ver, como el apoyo de los emprendedores con potencial y a las pymes jóvenes en estas cuestiones de las agendas políticas, y la verdad que esa es la valoración más alta, es de 6,98 que está aquí, tiene que ver con esas valoraciones de las políticas públicas acompañando a los emprendedores, y por supuesto el tema de que en general los actores sociales, que es el primero, empresario, sector público y las instituciones en general, contribuyendo al fortalecimiento a través de la capacitación, el entrenamiento, la vinculación a empresarios jóvenes, también es como bien alta. Así que son la verdad que los valores de entorno son siempre altos, y en este caso el tema de políticas públicas, las políticas más que nada de financiamiento, ahí son las que dan un poquito más bajo, 5,94 y 5,54 en el tema de potencial de crecimiento, sea para capital semilla o el resto de las etapas, da un poquito más bajo, y por supuesto la existencia de apoyo no financiero es la que da más alto, pero de alguna manera mostrando también que hay políticas provinciales o políticas públicas que acompañan todo el proceso. Bueno, la verdad que la idea no era extender mucho esta presentación, sino bueno, contarles específicamente cómo se hace esto de las políticas de medición, y cómo identificamos que desde el ecosistema emprendedor de Córdoba podemos encontrar valores altos en todos estos indicadores, y estos indicadores nos ponen muy cerca de lo que significa ser en un ecosistema que pueda ser competitivo a nivel global. Si nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿cuáles son quizás los aspectos en los cuales todavía no somos competitivos? Bueno, alguna cuestión de la confianza, en esta confianza de los inversores, en los que identificamos que el emprendedor tiene como muchísimo potencial, el emprendedor incluso tiene toda esta cuestión de persistencia, creatividad, tiene este ADN emprendedor. Bueno, a veces las realidades del contexto no son las que colaboran más para hacer esto como súper atractivo, entonces por ahí los equipos son muy atractivos, la creatividad que tienen los equipos son muy atractivos, y bueno, y a partir de ahí hay otros elementos del inversor que no lo ve tan posible, como puede ser también las cuestiones de contexto. Y en el tema de financiamiento, hay un punto en el cual nosotros no indagamos, pero sí tenemos algún relevamiento, que es con respecto al financiamiento. El relevamiento que hace el ecosistema emprendedor es el financiamiento que se hace por instituciones específicas o dirigidas específicamente a emprendedores es alto, pero por ahí no el sistema financiero general, digamos, y básicamente los bancos apuntando específicamente a emprendedores, las acciones todavía son pocas, y bueno, tiene que ver con algunas normativas que a veces no es fácil resolver. Así que bueno, esto era todo, y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Y bueno, a medida que van haciendo preguntas, a mí me han surgido varias, digamos, que la verdad que me parecería bueno
a ver digamos, qué respuesta podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, si comparamos Buenos Aires con Córdoba, Silvia, ¿qué vemos en el ecosistema de Buenos Aires que nosotros no tengamos y viceversa? La verdad que en el ecosistema de Buenos Aires es como súper amplio también, ¿no? Es como que hay muchísima dispersión, y eso de la dispersión hace de alguna manera que no se conozcan todos los actores, y eso de no conocerse todos los actores es una debilidad del ecosistema en la cual nosotros podemos tener como mucha más potencialidad, digamos. Desde el ecosistema emprendedor de Córdoba, lo que nosotros siempre nos jactamos es decir, che, nos conocemos todos, entonces si un emprendedor viene a mí y me pregunta qué es lo que necesita, lo voy a orientar lo más apropiadamente posible. Si alguien va y te consulta a vos, Gise, también le vas a saber decir a dónde tiene que ir. Es como que nos conocemos todos, y eso hace que sea mucho más directa la relación con el emprendedor, directa la relación con la institución. A veces en estas ciudades un poquito más grandes no hay quien conduzca esa direccionalidad que uno podría darle, y por ahí se pierden. El emprendedor termina estando como desorientado, no sabe hacia dónde ir, no sabe a quién consultar, no sabe a quién preguntarle, entonces eso hace que pierda un poquito más de tiempo. Excelente. Ahí había una pregunta en el chat de Nancy que preguntaba justamente si el tema de las SAS y la marcha atrás de las SAS perjudica al armado de nuevos emprendimientos. ¡Qué tema! La SAS está como justo en vilo en este momento, y de hecho en estos días previos me tocó estar con montones de reuniones por el tema de la SAS, y para los que no saben por ahí, no todos necesitaban saber esta cuestión, el emprendedores tenemos más de 600 SAS constituidas solo en el primer trimestre aquí en Córdoba. Estos datos los había publicado Paulita hace muy poquito en La Voz del Interior, con datos de la Inspección de Sociedades Jurídicas. La verdad que es una de las formatos jurídicos que más se ha apropiado del ecosistema emprendedor, porque la verdad que es ágil, es rápido y nos permite rápidamente formalizar en los casos en que el emprendedor necesita avanzar con su formalización, necesita, si es un emprendedor que trabaja B2B, es decir, necesita proveer a otras empresas, necesita estar formal. Entonces todo esto permitía, no en 24 horas como dicen por ahí, pero por ahí en una semana tenías lista la sociedad, mientras que estas nuevas medidas nos vienen, o por lo menos el proyecto que está en diputados ahí para votarse en cualquier momento, pues ya tiene el dictamen de comisión. Entonces justamente el jueves pasado estábamos siguiendo atentamente cómo venía la discusión en comisión y viendo qué es lo que estaba pasando, y por ahí con argumentos espantosos, identificando que puede pasar que la SAS, que se hace todo virtual, que se hace todo a través de Ciudadano Digital, todo de alguna manera todo vuelva y se vuelva a hacer en papel. Eso quiere decir retroceder 25 pasos para atrás, porque una vez que se había logrado virtualizar todo este proceso, que es un proceso virtualizado con todo un sistema de blockchain, o sea, no es que lo virtualizaste porque te anotaste en Siri y generaste un usuario, sino que efectivamente hay toda una posibilidad de seguimiento a través de esto. Bueno, se vendría como para atrás con todo eso. Las cuestiones de los costos también es interesante, porque bueno, la SAS tiene algunas cosas que no se requieren. Qué sé yo, una cuestión son los temas de los balances, ponele, no lo requieren por una temática de agilidad, no porque no hagan falta, y de repente si los exigen, y encima los exigen para atrás, como promueve esto, lo va a encarecer muchísimo más. Y bueno, no me quiero como poner la cuestión de discrecionalidad, un registro emprendedor a nivel nacional. Imagínate, te van a decir a dedo quién puede ser emprendedor y quién no. En este caso es como medio grave. Pero bueno, por ahí se escribió de que Córdoba podría ser como la Delaware de Argentina, ¿no? Y por ahí tratándolo peyorativamente, decir, bueno, a ver, acá cualquiera viene y se hace una sociedad, una SAS, y ya con la SAS avanzamos, y no es así. La SAS tiene montones de requisitos. Es más, todo el sistema de blockchain tiene la SAS, se podría hacer para hacer un seguimiento, decir, bueno, quiénes son los dueños, en qué otras sociedades participan, o sea, está todo ahí transparente, y bueno, no somos la Delaware desde ese lado, digamos, pero sí es conocido, por ejemplo, y hoy justamente a la mañana lo hablamos
con una diputada y representantes de ACE a nivel nacional, que en definitiva las cantidades de SAS que se están generando en Córdoba es porque estamos atrayendo a emprendedores de otras provincias que no están pudiendo constituir las SAS, las estamos atrayendo a constituirlas acá en Córdoba. Excelente, Silvia. Una pregunta que me parece relevante, digamos, sobre todo porque ahí viendo los indicadores, la internacionalización y todo lo demás, creo que a lo mejor, no sé si lo tienen medido dentro del ecosistema, y es la internacionalización. ¿Cómo has visto vos que los miembros de instituciones del ecosistema y la misma organización del ecosistema ha avanzado en ese sentido? Digamos, la pandemia ha fomentado mucho eso, ¿no? Efectivamente, mira, en cuanto a crecimiento, se ha crecido un montón en algunos sectores, es increíble como en algunos sectores que son los que impactan en la tecnología. Tengo como algunos relevamientos de ese lado, desde las AgTech, las FinTech y todas estas tech que vienen desarrollándose, esas realmente se están todas pensando global, entonces eso es muy bueno porque la cabeza del emprendedor ya nace global, nace pensando no solamente en los mercados locales, sino también apuntar originalmente al mercado local, pero después al mercado regional y también la posibilidad de mercados internacionales. Entonces, eso se viene fomentando muchísimo. A nivel de instituciones, por ahí falta algo. Nosotros vemos que la posibilidad de internacionalización de las instituciones recién de a poquito se está forzando a través de todo este nuevo proceso que nos da la comunicación virtual. El otro día en una reunión decíamos, mira, la comunicación virtual se viene valorizando. Y antes decías, yo me podía reunir con una incubadora de otro país y vos hacías la reunión virtual y parecía que no era tan importante como ir, visitarla, recorrerla, y ahora no, ahora en realidad es exactamente lo mismo, está valorado igual, entonces eso hace que nos esté abriendo otras puertas. Desde la Agencia Innovar y Emprender, por ejemplo, que ahora que está fomentando, está incluso poniendo fondos para determinados programas de incubación y de aceleración, una de las condiciones que le pedía a las incubadoras era que tengamos vínculos con incubadoras de otros países o con aceleradoras de otros países. Y la verdad que desde el gobierno que te impulsen a hacer eso, la verdad que parece súper, súper importante y la verdad que es un salto bien grande para el futuro. Así que bueno, a capitalizar eso. Y yo creo que es una gran oportunidad. Y cualquiera que quiera preguntar, alguna duda o cuestiones que quiera traer, están invitados. Pero bueno, me surge una gran pregunta porque, bueno, desde el lado de los emprendimientos, ¿no? Y con el Founder Institute es algo que venimos fomentando mucho, pero así todo cuesta. ¿Cómo ves vos y qué ves dentro del ecosistema que se está haciendo en cuanto al emprendedorismo femenino, ¿no? O sea, entendiendo que justamente el fomento del emprendedorismo femenino es una de las grandes acciones que disminuyen las brechas, ¿no? De brechas no solamente de género, sino también de ingresos, sino también de oportunidades. ¿Avanza eso o no? Súper linda pregunta, Gise, porque la verdad que nosotros en los relevamientos venimos viendo que las instituciones están trabajando transversalmente con el tema de género en muchas de ellas, y la verdad que se observa cómo este trabajo transversal que se viene haciendo en muchas de las instituciones que forman parte del ecosistema empiezan a tomar frutos, ¿no? A generar frutos. Hay algunas cuestiones de género que a mí no me gustan insistir tanto. Por ejemplo, nosotros el último relevamiento que habíamos hecho con el observatorio, sobre 1000 respuestas que tuvimos, más del 60% eran de emprendedoras mujeres. Pero a veces ese número, me acuerdo de haberlo discutido alguna vez con alguien de La Voz del Interior que quería hacer una publicación sobre eso, me decía, bueno, el 60% son mujeres. No, le digo, ojo con estas cosas, en las mediciones está medido que las mujeres están más dispuestas a responder encuestas, entonces cuando vos mandás encuestas, las que más te contestan son mujeres, pero es una cuestión de forma de trabajo y de disposición a responder. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con esas cosas, pero la verdad es que en todos
podemos observar que hay buena cantidad. A veces la falencia está en estos, digamos, en quiénes son los líderes de los emprendimientos. Hace poquito, a fines del año pasado, sacó un relevamiento la agencia Innovar y Emprender, y detectaba eso, digamos que en la mayoría de los equipos emprendedores hay mujeres, pero en los liderazgos de los equipos emprendedores no hay mujeres. Entonces, ahí es donde está la falencia, en los procesos de liderazgo. Entonces, los equipos de los emprendedores tienen mucho contenido de género, hay muchísimas mujeres metidas en esto, pero está faltando en los aspectos de liderazgo. En las instituciones pasa lo mismo, ojo, En las instituciones nosotros tenemos mapeados más o menos 1.400 personas, así como vos, como yo dice que estamos trabajando en instituciones de emprendedores, que estamos vinculados con algo de emprendedores, y de esas 1.400 personas tenemos más o menos un 50 y 50 en cargos de ejecución, pero después tenemos un 80-20 en cargos directivos, ¿sí? Tenemos un 20% de presencia de género, pero todavía es muy bajo para lograr una paridad en esas cuestiones. Entonces ahí es donde todavía está el punto que hay que trabajar. Excelente, Silvia. Bueno, y para cerrar, digamos la última pregunta o reflexión. ¿Cuál es el principal desafío del ecosistema para el próximo año y los próximos años? Mira, una cuestión del ecosistema como desafío, nosotros de hecho lo tenemos como ya identificado, lo propusimos. Yo les contaba que yo soy coordinadora del ecosistema emprendedor de Córdoba, somos coordinadores de duplas. En este momento estoy con Pablo Manzano de Incutex, ambos somos los coordinadores del ecosistema, y en diciembre tuvimos que hacer una presentación del plan de trabajo, del plan estratégico de trabajo para el ecosistema, y una de las cuestiones que pusimos como con fuerza para liderar el ecosistema es tratar de esto de que el interior de la provincia también se ponga en valor, de todas las acciones que se hacen en el interior de la provincia se pongan en valor, porque estaba demasiado centrado en la ciudad capital, y eso a veces termina no siendo tan positivo, porque te terminas mirándote el ombligo, digamos, entonces como que no salís de esa área. Y bueno, la verdad es que tenemos instituciones fuera de la ciudad capital muy fuertes, hay localidades con muchísimo desarrollo emprendedor, muchísimo desarrollo empresario, hay universidades y hay instituciones muy fuertes en el interior de la provincia, así que una de las cosas que nos hemos puesto como objetivo es trabajar en la regionalización del ecosistema para toda la provincia. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, creo que hemos cumplido bastante bien con el tiempo. Así que agradecerte realmente, bueno, la información es muy valiosa, ¿no? Porque el saber dónde, digamos, con qué podemos contar a la hora de poder emprender. Y bueno, veo acá muchas personas que no solamente son emprendedoras, sino que además son empresarias, mujeres empresarias. Si tienen que buscar alguna información, Silvia, ¿a dónde recomendás que se dirijan? Ahí, bueno, yo al último les había dejado la página del Ecosistema Emprendedor de Córdoba, eso es lo más fácil y lo más directo, y si no, en el Observatorio Emprendedor de la Universidad Nacional tenemos toda la información de relevamiento que yo les conté recién, con Laura Llure, que es el ministerio que es quien financió esta parte del estudio que les mostré hoy, digamos, hay mucha más información, así que a disposición, por mi lado, por el lado del ministerio, por el lado del ecosistema, y la verdad que los caminos son bien cortos, digamos, así que por cualquier institución que trabaje con ecosistema emprendedor, que de alguna manera tenga que ver con emprendedores, es como que estás a un llamado de encontrar la información, así que la verdad que siempre nos vanagloriamos de eso, es decir, sabemos a quién llamar y tenés ahí como el dato al minuto, así que a disposición, todo lo que necesiten de información está a disposición. Todo redes, así que bueno. Gracias, Silvia. No, por favor, abrazo a todos y ha sido un gusto. Bueno, Gisela, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que es súper interesante todos los números y muy valioso esto de construir indicadores, la verdad que indicadores de competitividad y tener estos números para conocer, para tener algo más que una sensación, ¿no? Y
y realmente destacar el trabajo que se hace acá en Córdoba, porque todas las instituciones, todos los participantes están promoviendo esto de crear más empresas, crear empleo, crear desarrollo. Así que muy agradecida, muchísimas gracias Silvia, muchas gracias Gisela por tus conceptos, y bueno, estamos en contacto para próximas charlas. Muchas gracias a todos.